El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6 de la mañana con 26 minutos. Gracias, querida audiencia, gracias. Vamos a comenzar con nuestro comentario del día de hoy. Siempre muy honrado de leerles, de saber que justamente están enlazados con nosotros. Hay algunos temas para comentar durante la jornada del día de hoy. A ver, hemos comentado en este espacio desde la semana anterior este error inexplicable, inadmisible, infantil. Cada quien tendrá su propia valoración, si fue un error involuntario, si fue deliberado, depende de cada quien. Yo no sé si fue involuntario, si fue involuntario, si fue deliberado. No lo sé. Yo no tengo una prueba que me permita saber con certeza o afirmar si fue un error involuntario o fue una actitud deliberada. No la tengo. Por eso cada uno de ustedes tendrá su propia valoración. A mí me parece que es inadmisible. Le pregunté a Fernando Villavicencio, que estuvo con nosotros hace un par de días en este espacio, hablamos sobre este tema, creo que fue una entrevista muy interesante, la que tuvimos con el presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político en este espacio de noticias. Pero si la Asamblea Nacional no hubiese aprobado hace pocos meses unas reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, créanme que en este momento estaríamos, digamos, comentando todo el trabajo perdido de la Comisión de Fiscalización y el hecho de que no hubiese convocatoria a juicio político en contra del excontralor subrogante Pablo Celi de la Torre. Eso hubiese sido muy grave, muy grave. Me parece grave el error, entre comillas, de no haber enviado a tiempo, dentro del plazo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el pedido de prórroga a la presidenta de la Asamblea Nacional para que la Comisión de Fiscalización tenga 5 días adicionales y poder elaborar el informe recomendando el juicio político y la censura de Pablo Celi. Hoy la Ley Orgánica de la Función Legislativa le ha dado una salida a esto que hubiese sido realmente impresentable. Que por un supuesto error no se llama juicio político a un exfuncionario hoy por hoy muy cuestionado. La salida la ha dado esta reforma que está vigente y que permitió justamente que se presente ante el Pleno de la Asamblea Nacional un informe de posiciones de cada uno de los legisladores, de los 9 integrantes de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Ayer una jornada de 12 horas en total. Hablamos de más o menos 10 horas y media de debate y 1 hora y media de receso a la hora del almuerzo, para que sobre las 20 horas con 35 minutos la Asamblea, con la unanimidad de los 134 asambleístas presentes en la Cámara, apruebe que habrá juicio político en contra de Pablo Celi. Y ahora se viene el momento de la verdad. El que se viene es el momento de la verdad. Porque a diferencia de otras interpelaciones, no me cabe la menor duda de que Pablo Celi de la Torre pedirá estar en la comisión, ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Como estuvo presente en la Comisión de Fiscalización y Control Político durante la sustanciación del proceso. Celi seguramente pedirá estar en el Pleno de la Asamblea, recibirá la autorización correspondiente, será trasladado por la fuerza pública hasta el Pleno de la Asamblea Nacional y allí se dirá lo que se tenga que decir sobre un personaje que fue elevado a los altares en los últimos tiempos, que fue casi ubicado como una especie de paladín de la lucha contra la corrupción, a la que algunos medios de comunicación y algunos colegas lo destacaron olvidándose de la forma ilegal cómo asumió el cargo, aupado por el momento político de ese instante, me refiero a junio del año 2017, y hoy venido a menos, bajo prisión preventiva, procesado por presunta corrupción. O sea, lo de Celi, yo quiero invitarles pues a ustedes a hacer este análisis, ¿no? Lo de Celi es
Es probablemente uno de estos casos que a uno le demuestran lo patético que puede terminar siendo la política de este país. Un personaje que, a mi modo de ver, de modo ilegal, asumió la Contraloría General del Estado, cuando ya no podía ser contralor, ya no era subcontralor, porque al hombre, el titular, que era Carlos Polit, lo cesó, lo removió. El hombre rompió la acción de personal, se autoproclamó contralor subrogante, desconociendo esa acción de personal. Entró en clara confrontación con más de medio centenar de funcionarios de la Contraloría, los cuales despidió, algunos de los cuales persiguió inclusive judicialmente. Blindado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se negó a evaluarlo, a evaluar un funcionario que no fue fruto pues de un concurso de méritos y oposición. Celi no fue producto de un concurso. Polit fue producto de un concurso. Polit pueden cuestionar lo que ustedes quieran. Todos podemos cuestionar a Polit. Y los concursos, los dos concursos que viabilizaron la designación de Polit, el uno donde saca 100 sobre 100 y el otro donde saca 96 o 94 sobre 100. No puede cuestionar aquello. Yo parto del concepto. Celi no salió de un concurso. Celi fue designado por Polit. A la vuelta de la esquina, Celi y Polit se pelean. Celi desconoce las decisiones de Polit, aupado por un segmento de la clase política de ese momento en junio de 2017, de modo ilegal se queda en el cargo, respaldado por el momento político en aquel tiempo, y luego avalado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, y blindado por la Corte Constitucional. Y durante 4 años, Celi era el paladín de la lucha contra la corrupción, llegó incluso a ser presidente de la Función de Transparencia y Control Social, porque así se llama el denominado quinto poder que tenemos en el Ecuador. Como contralor, llegó a ser presidente de la Función de Transparencia y Control Social. A la vuelta de la esquina, el doctor Pablo Celi está hoy siendo investigado por presuntos casos de corrupción, por presunta delincuencia organizada, porque presuntamente ha sido el artífice de una estructura mafiosa al interior de la Contraloría para extorsionar y pedir dinero a cambio del desvanecimiento de glosas millonarias, cosa que está siendo investigada. Utilizo presunto, supuesto, porque está siendo investigado. Pero yo parto de este escenario. Aquel paladín de la justicia, hoy venido a menos por casos de corrupción. Creo que lo de Celi grafica lo patética que resulta siendo un segmento de nuestra clase política y es parte de lo que es esta política criolla, esta política ecuatoriana. Y hoy Celi irá a juicio político. Ayer, entre saltos y brincos, seguí la sesión. Fernando Villavicencio no estuvo en la sesión de ayer, estuvo conectado por internet, me dice Andrés Reliche. Creo que es legítimo que los asambleístas cuestionen al presidente de la Comisión de Fiscalización. Absolutamente legítimo. Absolutamente legítimo. Pero yo también sugiero a la Asamblea Nacional que no hay que perderse. El juicio político no es contra Villavicencio, el juicio político es contra Celi, no contra Villavicencio. O sea, yo creo que hay que separar las cosas. Si sobre Fernando Villavicencio hay una corresponsabilidad que le hice notar hace un par de días y le pregunté si es que él es o no corresponsable del supuesto error atribuido a la secretaria de la comisión que renunció de manera irrevocable. Creo que ese es un elemento que en este instante hay que separarlo. Yo me permito plantear a los legisladores, no mezclen las cosas. Hoy creo que hay que centrarse en el tema de Celi. Y una vez que evacúen el juicio político a Celi y que tomen la decisión que corresponda, si es la censura o la absolución, ya depende de los legisladores. Que tomen una decisión. Ahí sí tomen en cuenta si es que hubo algún tipo de
de cuestión deliberada detrás de estas omisiones en la Comisión de Fiscalización. Pero el juicio político no es contra Villavicencio. No nos perdamos. La opinión pública no puede perderse. Porque esto, me parece a mí, apunta a desviar la atención, pues. La atención no puede ser desviada. Y nosotros en el Ecuador somos muy fáciles de desviar nuestra atención. Voy a hacer una digresión para graficar, pues. Aquí al Ecuador, sobre todo al Ecuador digital, más importante le parece el hashtag Paga Coqueta, que era primera tendencia de Twitter ayer y anteayer, refiriéndose a esta denuncia del presidente Guillermo Lasso sobre la deuda que mantiene el Club Sport Emelec con el Estado ecuatoriano. O sea, para algunos está claro, primera tendencia de Twitter. Más importante eso que el aumento del precio de los combustibles que está vigente desde hoy. O sea, somos muy fáciles de desviar nuestra atención. Y por eso el gobierno del presidente Moreno anteriormente utilizaba siempre a los distractores. Pasaba alguna cosa, ¡pum!, aparecía otra. Distractores. Y desviábamos nuestra atención. No desviemos la atención. La atención debe estar centrada en el juicio político a Pablo Celi de la Torre, que tiene que responder al país. Que es legítimo que se defienda. Más adelante hablaremos con Juan Cristóbal Lloret, interpelante de Celi. Que así como Juan Cristóbal Lloret tiene el derecho de sustentar el juicio político y la obligación de presentar las pruebas de cargo, Pablo Celi tiene el legítimo derecho de ejercer su derecho a la defensa y presentar los descargos que correspondan. Eso se llama, les guste o no les guste, debido proceso. Pero ese es el punto, ese es el tema de fondo. El juicio político no es contra el presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político. No nos perdamos. Evacúen primero el juicio político, resuelvan el tema de Celi y allí sí enfóquese en el tema de Villavicencio si es que quieren. Pero no mezclemos las cosas. No mezclemos las cosas porque ¿saben qué? Nos desviamos. Celi tiene que responderle al país. Celi hoy está siendo materia de un procesamiento, de una investigación judicial. Celi hoy tiene que presentar los descargos a estas presunciones de que lideró una estructura mafiosa en la Contraloría General del Estado. Celi tiene que responder a aquellos elementos que fueron incorporados por varios funcionarios y exfuncionarios de la Contraloría General del Estado, que durante mucho tiempo hicieron mutis camino al foro, guardaron silencio, se quedaron calladitos, pero que en las últimas semanas, ya con el paladín de la justicia venido a menos, caído, detenido, ya sin ser contralor, ahora sí hablaron. Y dijeron, a mí me llamaban, a mí me ordenaban, a mí me mandaban mensajes, yo tenía presiones, que haga esto, que haya aquello, ok. Eso tiene que ser sustentado en el marco del juicio político y Pablo Celi tiene que responder al país frente a eso. Eso es lo de fondo. Creo que es momento de que el Ecuador empiece a ver las cosas de fondo y no solamente los temas epidérmicos, los temas superficiales. Felizmente, insisto, la actual ley orgánica de la función legislativa termina salvando los muebles de la, entre comillas, omisión de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Así que no nos perdamos. Y de esto vamos a hablar ya mismo con Juan Cristóbal Lloret, que estará con nosotros. Porque lo de fondo es el juicio político, la acusación y los descargos que deberá presentar Pablo Celi de la Torre. El juicio político será la próxima semana, de acuerdo a lo que dice la ley orgánica de la función legislativa. Yo les decía la semana anterior, y qué bueno no haberme equivocado, yo estaba convencido de que iba a haber juicio político, a no ser que haya sorpresas, les decía yo. En condiciones normales, no se me pasaba por la cabeza que alguna bancada legislativa o que algún legislador esté en contra de que haya juicio político en contra de un exfuncionario que está siendo procesado por casos de corrupción. Y creo que la próxima semana será clave para conocer qué mismo pasa con la Contraloría General del Estado. Ese es un tema. Pero yo decía, somos muy fáciles de desviar nuestra atención. Muy fácil. Digo,
Ayer a las 4 de la tarde, también me sorprendió el momento, ¿no? Antes de las 4 de la tarde, cuando se estaban movilizando los señores del Frente Unitario de los Trabajadores, de varias organizaciones sociales, se conoció de los nuevos precios de los combustibles que van a regir para el día de hoy. Hoy tenemos un nuevo aumento. A quienes me siguen desde hace mucho tiempo les consta que yo no adorno el término como lo hacían algunos en su momento. Pues decían la actualización del precio de los combustibles. Qué pomposo, ¿no? ¿Sí o no? Actualización del precio de los combustibles. Si usted ayer pagaba $2.18 por el galón de la gasolina extra y esta mañana paga $2.28 por el mismo galón de la gasolina extra, eso se llama aumento, pues. Usted tiene que pagar 10 centavos más por galón. Es aumento. Una actualización, es aumento. Y los precios de los combustibles el día de hoy, otra vez, han aumentado. De $2.18 la gasolina extra a $2.28 la gasolina, el mismo galón. De 2.18 a 2.28. El diésel de $1.56 a $1.60. El diésel desde mayo del año anterior hasta agosto de este año ha experimentado un incremento del 60%. Habrá que tirar números, los señores transportistas deberán hacerlo, los especialistas también. Si ese incremento del 60% del valor del diésel termina siendo significativo en términos de lo que cuesta la operación, por ejemplo, del transporte de carga, del transporte de pasajeros. Según el último detalle del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el incremento del precio de los combustibles no ha incidido mayormente en el comportamiento de la inflación. Bueno, eso les dejo para los analistas. Solamente planteo estos hechos. La extra y el diésel con incrementos. Caso de la extra, 10 centavos más. Caso del diésel, 4 centavos más. Y en el caso de la super, igualmente hay un incremento. El precio de la super está liberado. Hasta el mes pasado, los 30 días precedentes, el precio sugerido era 3,18. Había una estación de servicio que le cobraba el galón a 2,99. Hay otra que le cobraba a 3,34. Pero esta estación de servicio que hasta ayer tenía el galón de súper a 3,34, hoy amanece a 3,50 y pico. O sea, ya hay un incremento mucho mayor en el caso de la gasolina súper, ubicada totalmente en precios internacionales. Que comparar nomás, es cuestión de comparar nomás con lo que cuesta la gasolina en Estados Unidos, por ejemplo. Pero más allá de eso, yo quiero insistir. Lo que está pasando con el precio de los combustibles tiene que ser materia de un profundo análisis por parte de las autoridades, convocando a diversos sectores de la sociedad civil. No solamente a los transportistas, porque no son los transportistas los únicos que se benefician o perjudican con la existencia o la eliminación de un subsidio. Y lo que ha hecho hasta el momento el gobierno del presidente Lasso es básicamente dialogar con los transportistas. No tengo referencias de que el frente político del presidente Lasso o que el propio presidente Lasso se haya sentado a hablar con las organizaciones sociales respecto del tema de los subsidios, que sin lugar a dudas, y lo vengo diciendo desde octubre, cuando Lenín Moreno, entre gallos y medianoche, adoptó la decisión de eliminar los subsidios mediante el decreto ejecutivo que fue el detonante de las protestas de octubre del 2019. Lo vengo diciendo desde aquel momento, que la política de subsidios en este país tiene que ser revisada, pero revisada con base en un debate amplio que incorpore a todos los sectores de la sociedad. ¿Por qué razón? Por la sensibilidad. Hoy más que nunca, sobre todo, porque estamos tratando de activar la economía, pues, o de reactivar la economía. Porque no podemos hablar todavía de un país post-pandemia, porque la pandemia está presente. La pandemia todavía no nos permite normalizar totalmente nuestras actividades. La pandemia debió haber sido un espacio para poder repensar lógicas tan simples como el teletrabajo. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, para que a través del teletrabajo podamos disminuir el tráfico en las ciudades?
O sea, perdóneme, pero hay una relación directa del uno con lo otro. Si usted se queda en la casa y hace teletrabajo, no va a salir a la calle y por ende disminuye el número de vehículos en las calles. Es un ejemplo que les estoy poniendo. Y como un montón. La calidad de la teleeducación, qué pasa con la ruralidad. En el gobierno de Moreno pretendieron, felizmente no llegó a concretarse, pretendieron eliminar los infocentros que sirven para dotar de internet a la ruralidad, sin entender justamente la naturaleza de la pandemia y el hecho de que los estudiantes estaban recibiendo clases por internet. Aquellas escenas dramáticas que fueron reportadas por algunos medios colegas de gente en la ruralidad que tenía que subirse a los árboles para tratar de coger internet. O sea, eso pasó en el Ecuador. Esas cosas tenían que repensarse para salir de la pandemia, porque la pandemia va a pasar en algún momento. Llega algún momento, vamos a recuperar la normalidad. Entonces, ese es otro elemento que debía ser incorporado y debe ser incorporado en el debate respecto de la calidad de los subsidios. Esto no ha ocurrido. No ha ocurrido. El ingeniero Carlos Páez, que conoce de temas de movilidad, y le agradezco porque siempre me aporta, me ayuda a enriquecer y a entender estas lógicas, me comparte lo siguiente: en transporte público urbano en Quito, por ejemplo, la subida del diésel 60% impacta en 2 centavos en la tarifa de 35 establecida en los estudios técnicos. Pero, por ejemplo, no todos están cobrando, ingeniero y amigos, no todos están cobrando 35 centavos. Acuérdense que hubo una ordenanza a través de la cual se condicionó el aumento de 25 a 35 centavos. Y no todos han podido cumplir. Acuérdense que hace algunas semanas aparecieron algunos dirigentes de la transportación cuestionando la ordenanza y pidiendo que la revisen. La mayor parte del transporte urbano en Quito sigue cobrando 25 centavos. Hay unos pocos que cobran ya 35 centavos autorizados justamente por la ordenanza municipal. Pero me parece muy interesante este dato. Impacta en 2 centavos en la tarifa de 35 establecida en los estudios técnicos. Creo que este es otro elemento también para anotar dentro del debate. Pero yo insisto, el debate no se puede quedar solamente en el diálogo con los transportistas. Me dice también Carlos Páez, además el problema más grave es que por la pandemia los buses no atienden la demanda calculada. Porque claro, los buses están obligados a supuestamente respetar un aforo. Y supuestamente los buses no deberían ir repletos, más allá de que eso no necesariamente se cumple, ¿no? Pero es un problema que hay que analizarlo, ¿ya? Y no se puede quedar, insisto, solamente con los transportistas. Hay que hablar con los indígenas, hay que hablar con los campesinos, hay que hablar con los agricultores, hay que hablar con la gente de los mercados, hay que hablar con los estudiantes, hay que hablar con los transportistas escolares, hay que hablar con los transportistas institucionales. O sea, ese es un conjunto de sectores que deberían sumarse al diálogo con el gobierno para analizar qué hacer con los subsidios. Porque por otra parte, yo sí soy de los que cree que es injusto que el Estado ecuatoriano subsidie a todo el mundo cuando hay gente que puede pagar más, pues. Y eso pasa, por ejemplo, con el gasto doméstico. Para mí no tiene sentido alguno que el precio oficial para todos sea de $1.60 y que los ricos que utilizan el gas para calentar sus piscinas paguen el mismo valor que los pobres que utilizan el cilindro de 15 kilos para poder comer, preparar sus alimentos. No es lo mismo. Los subsidios tienen que servir para los sectores que los necesitan. Alguna vez hace tiempo, yo recuerdo y me quedé con esa explicación que me hizo Pavel Muñoz siendo secretario de Planificación y Desarrollo en Plades. Él me decía, conversando sobre este tema, los subsidios no son buenos ni malos per se. No son buenos ni malos per se. Los subsidios tienen que servir para el sector específico que los requiere. Las clases populares tienen que ser subsidiadas. Los más pobres de los pobres tienen que acceder a un subsidio, pero no los ricos. Si suben el precio de la gasolina, por ejemplo, extra, que utiliza la mayor parte del país, de aquellos que tienen vehículos motorizados,
¿Qué alternativas nos ofrecen para dejar nuestros vehículos en la casa y salir en el transporte público? ¿Qué alternativas nos ofrecen? Yo les voy a decir una cosa. Una alternativa es el metro. El metro no está todavía. El metro parece cuento de nunca acabar. En otros países, por ejemplo, se utiliza mucho el transporte público, porque es eficiente, pues. Aquí no sabemos ni qué va a pasar con el tema del metro, no sabemos qué va a pasar con el sistema integrado del transporte, no sabemos cómo va a ser la operación. Si a nosotros nos ofrecieran una alternativa atada al transporte público de pasajeros, estoy seguro que mucha gente dejará su vehículo en la casa. Eso no se hace. ¿Ah? Ay, qué buena reflexión. Gracias, contertulio. ¿Por qué en el caso de los pobres, en el tema de los combustibles se les llama subsidios y en el caso de los ricos se les llama incentivos? Qué buena reflexión. Lamentablemente es como se maneja pues aquí en el Ecuador. Depende de a qué sectores se pretenda defender. Esto tiene que ser materia de un debate serio. Presidente Lasso, no excluya a los sectores sociales. No dialogue solo con los transportistas, señor presidente, con todo respeto. Dialogue también con los indígenas. No le cierre las puertas a los indígenas. No le cierre las puertas a los sectores sociales. Dialogue y amplíe o disponga que su gobierno amplíe el diálogo para solucionar el tema de los subsidios. Esto es importante. No quedarse solamente con los transportistas. A mí me encantaría además saber, dentro de este debate de los subsidios que lo he planteado en estos días, saber si se podría o no retomar la posibilidad de cambiar la matriz energética. Ver si tenemos o no la posibilidad de retomar el programa de cocinas de inducción. Yo creo que sería un momento muy interesante para hacerlo. Este momento. A mí me queda claro que el presidente Lasso no va a revisar el decreto ejecutivo de mayo del 2020, emitido aprovechando la pandemia, cuando Moreno, y palabras de él, no, se salió con la suya, aprovechó la pandemia y nos tiró por las tranqueras el decreto ratificando lo que pasó en octubre. Pero como estábamos en la pandemia ya no hubo la misma capacidad de movilización y se salió con la suya el señor Moreno. El presidente Lasso no va a revisar eso. Para mí es clarísimo eso. Pero creo que es el momento que el presidente Lasso abre el abanico para dialogar con todos los sectores y poder llegar a consensos sobre la calidad de los subsidios. Creo que es importante entender esto. Sobre todo por este momento. O sea, Lasso está en un momento interesante sobre su credibilidad y sobre su calificación positiva de gestión. Perdóneme, hay 3 empresas encuestadoras totalmente distintas la una respecto de la otra que manejan porcentajes similares de calificación positiva que tiene Lasso. Y obviamente esta calificación positiva va atada a que es un gobierno nuevo y a que ha manejado con mucha rapidez, infinitamente mejor el programa de vacunación si comparamos con el desastre del gobierno de Moreno. Pero no podemos quedarnos solamente en la vacunación. Ya el país necesita saber qué va a pasar con la economía. El país necesita saber hacia dónde va la economía, hacia dónde va la reactivación productiva. Y qué bueno que además Lasso haya dicho que este año no habrá consulta popular. A mí me parece que la consulta popular no soluciona los problemas de fondo. Lo más importante hoy es la economía. Y dentro de la economía hay que debatir la calidad de los subsidios. Y ese debate, presidente Lasso y autoridades del gobierno, debe ser lo más amplio posible, sin exclusión de sectores sociales. No los excluya, presidente Lasso, dialogue con los sectores sociales. Y generemos un gran acuerdo nacional respecto de los subsidios, que sin duda deben ser revisados, sin duda. Yo en lo personal lo vengo diciendo desde octubre del 2019, este es un tema
indiscutible para mí, para quienes hablan. No tiene sentido que a todo el mundo le subsidien. El subsidio tiene que mantenerse para los sectores que lo necesitan. Pero hay que identificarlos, hay que identificar a esos sectores. Yo creo que por ahí va la cosa, ¿eh? Le envío un abrazo al Juanca Castillo, que también está en sintonía, la doctora María Eugenia Molina, la abogada Yuli Landazuri, que está en sintonía también desde la ciudad de Guayaquil. Gracias, abogada, muy honrado por su generosa sintonía. Bueno, voy a cerrar el comentario. Se me quedan algunas cosas que las voy a dejar para mañana. Sobre el tema, rapidito. Menos de 2 minutitos me tomo. Sobre el tema de la crisis política en Quito. Es una pena que lamentablemente aquí en el Ecuador no se comprenda, no se entienda lo que significa la pluralidad y la diversidad. Y el hecho de que en el caso del periodismo no existe la imparcialidad. Yo no soy imparcial, no soy imparcial. Cuando yo genero una opinión, está claro que tengo una visión, pues. Tengo una forma de pensar, que probablemente puede ser distinta a la que cada uno de ustedes tenga. Varios de ustedes no han coincidido con mis opiniones. Y es legítimo, esa es parte de la libertad de expresión. La opinión no puede ser imparcial, la opinión de suya es subjetiva. Estos conceptos de objetividad e imparcialidad no existen. Pero más allá de eso, a mí no me han escuchado, ni me van a escuchar, que en este espacio tomemos partido por alguien respecto del conflicto en el municipio metropolitano de Quito. Yo no he tomado partido a favor de Yunda, ni he tomado partido a favor de Guarderas. No es mi rol y a mí no me corresponde hacerlo. Que otros colegas lo hayan hecho, cada uno, como se dice popularmente. Yo no lo voy a hacer. No lo hice antes y no lo voy a hacer. Yo no voy a tomar partido. Pero sé que por ahí, claro, porque es facilito estar en boca de la gente, por ahí sé que andan diciendo que supuestamente yo me he acercado a Guarderas. No sé en qué momento. Y por otro lado andan diciendo que me he acercado a Yunda. No sé en qué momento. Y yo les repito lo que siempre vengo diciendo. Yo no soy ni gran elector, ni ejerzo la política partidista. Yo soy periodista, que ejerce su opinión con libertad en este espacio. Lo voy a seguir haciendo, pero le voy a bajar el perfil al tema de Quito, porque ¿saben qué? No sé ustedes, yo estoy hasta aquí del tema de Quito, hasta aquí. De verdad, es cansón. El señor Morales protagoniza el episodio tan cuestionable, pero la culpa la tenemos los que cuestionamos el tema. Fue el señor Morales el que terminó con su actitud bajándole la atención o restándole atención a las otras acciones que se estaban desplegando en contra del doctor Yunda. No nosotros. Fue el señor Morales. Él tiene que responder por aquello. No quienes, creo yo, con justa razón le hemos criticado, porque es inaceptable su comportamiento. Yo le voy a bajar el tono a este tema. De verdad, yo estoy hasta aquí y estoy seguro que ustedes también están hasta aquí del tema de Quito. Allá, que lo resuelvan. Creo que hay temas más importantes. La economía, la seguridad, lo que está pasando en la asamblea, muchísimo más importante. 6 de la mañana con 59 minutos, aquí en A Primera Hora.